le cedo la voz a la maestra Elsa Viviana, quien hará los comentarios correspondientes a la ponencia o lo que ella quiera, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. La verdad es que agradezco la invitación aquí a la Secretaría para acompañar a una gran amiga que, pues bueno, yo la verdad le decía, ¿qué voy a comentar? ¿No? La verdad es que ya lo dijo todo y pues a mí me gustaría en este contexto realmente cerrar algunos aspectos de lo que ella atendió, pero aterrizados a nuestro país y a nuestra realidad, con algunos ejemplos, ¿no? Y tratar de comentar. Entonces, bueno, pues agradezco, entonces, estaba en eso, a Laura que me haya permitido participar aquí con ustedes en esta mesa, y a la Secretaría y a ustedes sobre todo por su tiempo. Y más en un día como hoy, ¿no? En el marco de este día que se conmemora el tema de la privacidad, la protección de datos personales, pues es muy bueno que las diferentes dependencias permitan llevar a cabo este tipo de eventos para seguir platicando. Ahorita comentábamos allá afuera que bueno, pues me parece que aquí hay expertos también de las diferentes áreas de la Secretaría, ¿no? Entonces conocen muy bien también algunos temas de datos personales y han tenido mucha capacitación al respecto. Y bueno, pues realmente esta plática lo que tendrá en los minutos que me hicieron el favor y que agradezco también el favor de prestarme, pues vamos a comentar algunas cosas y desde luego pues platicaremos, ¿no? En este entorno. Les quiero comentar que aquí mi querida amiga Laura y su servidora hemos compartido banca, como en esta ocasión, en la red iberoamericana. Y nos ha tocado escuchar a muchos expertos en la materia y muchas teorías y prácticas que se llevan a cabo en los diferentes estados miembros de la red, ¿no? La verdad es que siempre ha sido muy enriquecedor todo lo que ahí se aporta, muy innovador. Y es un orgullo, como bien dice ella, que nuestra legislación haya sido una legislación pues de vanguardia, primero en temas de transparencia y luego en temas de protección de datos, ¿no? No es gratuito que nuestra ley quedó como la mejor en el mundo en su momento, creo que hace 2 años, ¿no? En el 18. En el 18 la ley de transparencia ocupaba ese lugar. Pero el tema, como bien dice ella, y pasa lo mismo con datos, es que no debemos quedarnos solo con una ley, ¿no? O con una ley perfecta. Por ahí en el mundo se dice que los mexicanos somos muy buenos para hacer leyes, para hacer estructuras, para hacer normatividad, donde ya nos falles en aplicarla, ¿no? Donde ya nos vamos de lado, ¿no? Es en el tema de hacer que esa ley funcione. Pero aquí la buena noticia es que en el tema de transparencia, y creo que también en el de datos personales, sí hemos hecho que funcione. Sí hemos hecho que funcione, y aquí quisiera hacer un comentario a título personal, no como abogada, no como comisionada, es mi opinión. Yo creo que el tema de transparencia, a diferencia de algunas opiniones que se han vertido por ahí, sí sirve y no es caro. El tema de transparencia ha venido a poner en evidencia, alguien dice, es que ahora hay más corrupción. No, yo creo que es la misma, pero con el tema de transparencia se ha evidenciado. Ahora lo vemos más que antes, ahora ya no está abajo de la alfombra. Ahora con el tema de transparencia, como bien decía ella, sale. Y bueno, en ese sentido, también la protección de datos personales la hemos tratado de resolver y la hemos tratado de mantener pues en un contexto sobre todo de gobierno, con un cuidado muy específico. No es gratuito, que ahora nos preocupa si se comparten bases de datos entre dos entes, ¿no? Y qué bueno que nos preocupe todo eso, porque antes no nos preocupaba ni nos ocupaba, ¿no? De hecho, antes de que hubiera tecnología en nuestro gobierno nos pedían una gran cantidad de papeles, y para hacer trámites y servicios íbamos cargados de papeles, ¿no es cierto? Y los dejábamos por todos lados y nunca nos importó, que ahora en el tema de archivos lo hemos visto, qué ha pasado con todos esos papeles. ¿Quién los destruyó? Si realmente los destruyeron, ¿dónde quedaron? Eso nunca nos preocupó. Resulta que ahora con la tecnología sí nos preocupa, cuando ha sido un tema que debería habernos ocupado siempre, ¿no? Entonces, en estos contextos es como
venimos a platicar, ¿no? Y me gustaría ir poniéndoles algunos ejemplos dentro de todo lo que ya bien les explicó mi querida Laura y que reitero, pues agradecemos, ¿no? Como bien dijo ella, las innovaciones de la tecnología, pues o en los últimos años ha cambiado nuestra forma de vivir. Ya estamos inmersos para todo tecnológicamente en aplicaciones, en uso de una gran cantidad de funciones que están aquí. Todos ya tenemos un teléfono celular y el que no lo tenga se muere, ¿no? Y se muere socialmente, ¿sí o no? Y más si lo dejaron sin clave, ¿no, señores? ¿No? O señoras también, ¿no? Si lo dejamos sin clave. Entonces ya vivimos aquí. Alguien decía ayer en otro discurso que escuché que esto ya no es un teléfono. Realmente la función menos importante que ya realiza es la de un teléfono, ¿no? Aquí ya tenemos todo. No sé si vieron recientemente un video en el que se hablaba de qué pasaría ahorita si no hubiera aplicaciones por un día. ¿Sí lo vieron? Los que son aquí millennials seguramente sí lo vieron, ¿no? Y entonces todo el mundo estaba en pánico según esto. El mundo se iba a caer si las aplicaciones dejaran de usarse un día nada más, ¿no? Y entonces, por ejemplo, alguien perdía el avión porque se le quitó el boleto, ¿no? Y no pudo rastrear con la aplicación el vuelo, ¿no? No pudo registrarse tampoco, no pudo hacer su check-in, en fin, no pudo hacer muchas cosas. Otro no pudo comer ese día porque además pues, no tenía comida en su casa, porque pues como no había aplicaciones, su refrigerador no pidió la comida al supermercado y por tanto no tenía comida en su refrigerador y ese día no comió porque además tampoco podía usar aplicaciones para que le llevaran comida a su casa, ¿no? Todavía estamos en un tema extremo en ese sentido, ¿no? Muchos de nosotros preferimos ir a los tacos de la esquina todavía, ¿no? Sin embargo, lo que quiere poner en evidencia esto y lo que quiero decirles con esto es que la tecnología sí nos está abrazando ya de una manera que consume nuestra vida cotidiana de una forma muy importante. Y esto lo que hace es que recaba una gran cantidad de información de nosotros. Y lo mismo sucede y ha sucedido en gobierno. En gobierno toda la vida, para hacer trámites y servicios, nos han pedido nuestros datos. Esa bola de papeles que llevábamos para realizar alguna gestión, ahora lo hacen y lo piden a través de aplicaciones. Vas a sacar una cita para el ISSSTE y te piden datos, ¿no? Tu número de carnet, cuando antes llegabas al escritorio de la señorita Getona y ponías tu carnet, ¿no? O sea, de verdad, ¿no? Getona es mal encarada, ¿no? Ajá. Si digo alguna palabra que te suene rara, me dices. Sí, porque a veces entendemos una cosa por otra. Bueno, el caso es que a lo que voy es que en gobierno sucede lo mismo porque nos siguen pidiendo una gran cantidad de información. Y así como pasaba antes con los papeles, en gobierno la información sigue estando muy dispersa, sigue estando depositada de una manera en la que no se tiene el cuidado, no se tiene a veces la capacidad en cuanto a recursos materiales y humanos para protegerla y esto también nos coloca en riesgo. El tema tecnológico también nos envuelve ya en la gestión administrativa y no estamos teniendo el cuidado de conservar, de preservar y de cuidar esa información. Yo no quisiera y no soy partidaria de las teorías del miedo. Yo sí creo en la tecnología, me agrada el tema tecnológico muchísimo, creo que nos ha venido a facilitar la vida, la expansión progresiva de las telecomunicaciones, de la telefonía móvil, de las redes sociales, del internet, la diversidad de sistemas, entornos digitales, videoconferencias, cámaras, mensajería instantánea, mails, web, inteligencia artificial, drones, realidad aumentada, etcétera, 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 ha permitido construir un andamiaje en el mundo que nos está facilitando la vida y que también nos la facilita como gobierno. Pero lo que tenemos que hacer ahora es aprender a vivir con eso, a convivir con eso y a cuidarnos en ese entorno. Y eso es lo que Laura nos ha platicado en toda esta mañana, ¿no?,
que bueno, yo lamento haberme perdido parte de la conferencia porque andamos por aquí y por allá en el tema de la conmemoración de este día, pero de verdad que lo que alcancé a escuchar, que fue creo que un poco más de la mitad, ¿no? Pues me fascinó. Como siempre es un gusto escucharla. Esto, les decía, ha facilitado nuestra vida, pero tenemos que aprender no solo a tratar la información, y esto lo digo desde el punto de vista gobierno, porque aquí somos gobierno, sino también a cuidarla, porque ¿qué creen? Que no estamos hablando solamente de datos. Una de las cosas que me encanta de estas conferencias y que coincidimos también, Laura y yo, en ese punto de vista, es que esto no se tiene que ver como información, esto se tiene que ver como personas. Esto es un derecho humano. El tema del acceso a la información, que encierra los principios de transparencia, y el tema de protección de datos personales y privacidad tiene que ver con la vida privada de las personas, como se define, y son derechos humanos. Y es donde tenemos que ver que lo que estamos manejando todos los días son vidas. La vida de una persona, de nosotros está aquí, y de las que vienen o de los que interactúan en todas estas actividades. Y cuando nos toca a nosotros ser cuidadores de esta información y tener conciencia de que estamos frente a derechos humanos, asumimos que estamos cuidando a las personas. No son datos solamente, no es información. Verlo con esa frialdad hace que no le demos la importancia que amerita. Y ese es un tema de verdad muy importante. Y una cuestión que yo siempre dejo para reflexionar y pasar al siguiente punto es que cuando vemos esto y nos damos cuenta de por qué es tan preocupante que esto no se cuide y que lleguen circunstancias, como ella mencionó, de suicidio, de acoso y de una gran cantidad de cosas, porque toda esa información y esa facilidad para tramitarla o gestionarla implica afectar esas vidas. Y lo mismo sucede en gobierno. Cuando perdemos un dato, ¿qué pasa? Cuando alguien se quiere jubilar, ¿les ha pasado? Bueno, yo sé que ustedes todavía no se van a jubilar, pero a mí ya me toca dentro de poquito, ¿no? Tengo 33 años de servicio. Entonces fui a preguntar, pues, qué se requería para comenzar a gestionar trámites de jubilación. Obviamente todavía no me quiero jubilar, ¿no? Pero fui a preguntar. Y entonces me dijeron, pues, que tenía que sacar todo el antecedente de mi expediente personal. Y yo dije, pues sí, está fácil, trabajé aquí, sí, ¿cómo no? Pues da la casualidad que en ese inter se perdieron 10 años. Porque alguien no tuvo el cuidado de darme de alta en su momento, mediante la gestión que debió haber hecho, teniendo mis papeles en la mesa, no tuvo el cuidado de darme de alta adecuadamente. Sí tenían esa hoja rosa, ¿se acuerdan de la hoja rosa? ¿Unos se van a acordar de la hoja rosa? Bueno, sí tenía mi hoja rosa del otro trabajo, pero no me dio de alta en un sistema que compraron hace chorro mil años. Y que cuando lo migraron a otro sistema más moderno, ahí se perdió. Y se los paso para que lo chequen, ¿no? La tecnología vino a facilitar trámites y servicios, pero si no atendemos trámites y servicios como corresponde, no estamos tratando adecuadamente los datos personales y estamos afectando a la larga que un dato, era nada más un dato, mis 10 años de trabajo, era una quinta parte de mi vida. Y ya les dije mi edad y ese es dato personal. Y espero que de aquí no salga. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de personas y en ese contexto, eso es lo que yo quisiera dejarles como parte de las reflexiones ya tan valiosas que les dejó Laura. Estamos hablando de personas, no solo de información. Y por eso nos preocupa cuando las grandes empresas, las corporaciones, los gobiernos no saben tratar esa información. O nos da pánico cuando pensamos que estamos conscientes que los gobiernos no somos luego tan eficientes. Y si pasan la información de un lado a otro, ¿qué puede pasar? Pues lo que le pasó a los 10 años de trabajo míos, ¿no? Se puede perder. Y ahí es donde nos da miedo.
Pero les decía, yo no soy partidaria de la teoría del miedo. Soy partidaria de tomar conocimiento y conciencia a través de ese conocimiento de lo que implica este tema para que entonces aprendamos a ver estas pláticas con esa visión, valga la redundancia, y entendamos que todas esas conductas tenemos que trabajar para evitar que sucedan cosas como el hackeo, el hacking, el phishing, el malware, los ciberataques y todas esas actividades que además, aparte de la negligencia, vienen a sumarse para que alguien haga mal uso de esa información. Y sucede en el sector privado, que es el más vulnerable, pero también en el gobierno. Y en el gobierno ha pasado mucho. ¿Se acuerdan de cuando por ahí vendían una base de datos en Tepito? ¿Y de quién era? Pero del INE, ¿no? Y entonces el INE tuvo que trabajar en fortalecerla, ¿no? En protegerla como lo protege ahora con el tema que está vigente, ¿no? ¿Lo paso o no lo paso? Sí lo tenemos que pasar. Sí lo tenemos que pasar. Le platicaba hace rato con alguien aquí. Esta es mi opinión técnica. Yo considero que sí se puede compartir, porque sí se ha podido compartir esa base de datos para muchas cosas. Ejemplo, en el caso de los juicios, cuando se quiere conocer el domicilio de una persona o se quiere averiguar alguna información, el INE la proporciona a los órganos judiciales. Y no se requiere el consentimiento de las partes porque además este es un tema de excepción al principio del consentimiento. Y entre autoridades no aplica esa confidencialidad. Y si se tienen facultades, ambas tienen facultades para gestionarlo, se puede generar esa transferencia y hay un tema de interoperabilidad también. Platicábamos hace rato y la persona con la que platicaba me dio un ejemplo muy bueno, los bancos. Para que tú puedas sacar tu dinero de todos los cajeros, hay ese tema de interoperabilidad porque cualquier cajero reconoce ¿qué? Tu NIP, ¿no? ¿Por qué lo reconoce? Voy a hacer el comercial, Banamex y mi cuenta está en Bancomer. Pues porque está compartida esa información. Y nunca me preguntaron. O sea, se hace por un tema también de prácticas en ese sentido, ¿no? Entonces hay que conocer todo esto para entender cómo funciona y no nada más oponernos y decir que sí o que no. Y esta es una opinión muy, muy técnica de este tema. Aprender cómo funciona esto para que entendamos que hay una serie de conductas que debemos nosotros propiciar el cuidado de esta información para que no sucedan. Eso es lo que queremos dejarles aquí esta mañana, como yo en mi caso, como parte complementaria de lo que me permitieron venir a platicarles. Y así surge entonces que entendemos la importancia de la protección de los datos personales, porque nos damos cuenta que no estamos cuidando información, que estamos cuidando personas y que así como quisiéramos que los demás cuiden nuestra información, vamos a cuidar la información de los demás. Y esto aplica en el plano de todo lo que publico y pongo aquí, hasta el plano de todo lo que gestione, en este caso, en mi trabajo gubernamental. O si trabajo para la iniciativa privada, también tendré que hacer ese cuidado, ¿sí? Y entender que son vidas lo que están aquí. Yo no me puedo, como dice ella, sí me encanta el chisme y sí me meto de repente al Facebook de otros, ¿no? O sea, si es un chamaco que me agrada, pues sí. Si veo, si es casado, ¿no? Divorciado, ¿no? Porque además eso se pone ahí, ¿no? Yo le puse en mi estado, es difícil, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero nos metemos al chisme, como no lo quiso decir ella así, pero era chisme, es chisme. Está bien, se vale, porque además creo que para eso está también hecho, ¿no? Sin embargo, hay que aprender también a ser responsables de cuando hacemos esto, de no hostigar a nadie, de no poner en evidencia a nadie, ¿no? De no andar divulgando videos, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos una ley, la famosa ley Olimpia, para no andar divulgando videos de contenido sexual, porque ya se convierte en un delito y en una serie de circunstancias, ¿no? Porque hay que proteger ese tema. ¿Cuál es ahí el bien común? El bien jurídico protegido, pues la vida privada de las personas. Porque estamos hablando ¿de qué? De personas.
Y esto es lo que tenemos que trasladarle a los chavos, a los chicos, ¿no? Porque ellos es muy fácil tomarse una foto y la mandan. Oye, ¿ya viste el suéter ridículo que trae ese? ¿No? Y empieza ahí todo el salón o el área en la que se encuentren a generar un tema de bullying, ¿no? Que ya denosta a las personas y genera también otras circunstancias. Hay que hacer conscientes a los chavos de que la vida tecnológica es muy entretenida, que se vale ejercerla, pero en un contexto de responsabilidad, de cuidado, de ética, de valores que no se han perdido. Hay que desempolvarlos, nada más. Y esto nos va a ayudar a entender esa importancia de la protección de datos personales, porque les decía, se trata de personas, son personas las que están atrás de todo esto. Pero además también entender que hay que protegerlo porque no todo el mundo puede ni lucrar ni utilizar nuestra información como quisiera, ¿no? Hay que ser conscientes que nuestra información vale y vale muchísimo dinero. Las grandes empresas ahora no es casualidad que sean las que mayormente cotizan en la bolsa, aquellas que están tratando datos. Las de redes sociales, ¿no?, son las que cotizan más alto en las bolsas internacionales. ¿Por qué? Porque nuestra información vale mucho dinero. Los perfiles que ustedes arrojan respecto de todos sus gustos, de sus enfermedades, de sus aficiones de todo tipo, eso es dinero. Eso representa gustos y preferencias que se le venden a una empresa para que esa empresa desarrolle productos. Si unos pañales no se venden es porque se entiende a veces que ese pañal no lo usa mucha gente y a través de cierta información se detecta por qué razón, mercadológicamente hablando, bueno, en términos de mercadotecnia, perdón, hay que trabajar en cambiar ese producto porque de acuerdo a esos perfiles ya no funciona. Y las grandes empresas pagan lo que ustedes no se imaginan por esa información. Eso está bien, hasta cierto punto es un tema de negocio, pero nosotros tenemos que aprender a cuidar esa información, porque estas empresas toman esa información, la hacen anónima y la comercializan de una manera impresionante. ¿Cómo lo vamos a cuidar eso? Pues cuidando todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, y no nada más andar vaciando nuestra información en todas partes con una carencia de conciencia de los riesgos que implica. Esta es la idea. Generar este concepto de que es un derecho humano, que estamos hablando de personas y además todos los riesgos que implica y que además es nuestra información, es nuestra vida lo que se tiene. La gente confía demasiado y comparte sin pensar demasiados datos que no es necesario compartir. No necesitamos morirnos tecnológicamente ni necesitamos aislarnos porque, como bien dijo Laura, aquí este es el entorno que ya estamos viviendo. Es el entorno en el que ya están viviendo nuestros chicos, ¿no? Los niños ya están en esto, ya no los puedes desconectar. Nosotros igual y sí, pero los niños ya no. A los jóvenes menos. Tienes entonces que enseñarlos actualmente a saber cómo utilizar esta información. Y conocer, no nada más darle clic a las cosas, hay que leer esos términos y condiciones. ¿Quién de ustedes aquí los ha leído? Uno por lo menos. Y no le quedaron ganas, ¿no? O sea, yo también los he tenido que leer, ¿no? Pues porque, bueno, necesitamos saber de qué estamos hablando, ¿no? Y la verdad es que todos son iguales. Son contratos de adhesión en los que de todas maneras, si no le haces clic, no te van a dejar pasar a lo que tú quieres hacer, ¿no? Pero hay que aprender. Por ejemplo, hay una serie de entretenimientos, por así decirle, en Facebook, donde te dice, ¿quieres saber cómo te ves con cara de perro? ¿No? Y tú le pones sí. Pero antes de que te diga cómo te ves con la cara de perro o de conejo o la que quieras ponerte, o cómo te vas a ver dentro de 80 años, dice ahí, o con quién te vas a casar, dice otra, ¿no? Yo lo puse y la verdad me salí porque no me gustó. O sea, no. Dije, no, creo que en la vida virtual me va peor que en la real, o sea, no, me salí. Pero lo que les quiero contar en este sentido es que ahí sí tiene una manera de limitar el uso de esa aplicación. Por ejemplo, antes de darle clic a la diversión, si se meten a unos rubros que hay ahí,
le quitan o le eliminan el poder compartir sus contactos, por ejemplo, ¿no? Porque por querer jugar lo hacemos y no leemos el resto de lo que está ahí. Y no leemos que al tiempo de hacerlo estamos compartiendo los contactos, los teléfonos de otras personas, las fotos de otras personas, a veces los perfiles de otras personas. Y no tenemos derecho a hacer eso. Entonces, si queremos jugar, pues juguemos, pero aprendamos que también tenemos que cuidar la vida de aquellos que nos dieron sus datos para efectos de contacto y no compartirlos. Y entonces ahí, antes de jugar, limiten eso. No compartan otras fotos, no compartan los datos de otras personas, porque los únicos que quieren saber de eso son ustedes, no los demás, ¿no? Y los demás no les autorizaron a compartir su información. Y así, en todo lo que quieran utilizar, primero lean. Lean y métanse para que se informen de cómo funciona todo esto, porque eso es lo que Laura les ha platicado toda esta mañana acerca de la importancia de saber en qué consiste todo esto, cómo es nuestro entorno en este mundo, en este planeta y ya inclusive más allá del planeta, ¿no? Y aprender a cuidarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos de verdad establecer un control en este sentido por el bien de nosotros como personas. Los datos personales, nunca como ahora, dada la tecnología, han cobrado una gran importancia. Los flujos de información con la tecnología han generado todo esto y por eso todos tenemos que aprender a cuidarlo para que sea inclusive algo que nos facilite factores como un buen gobierno, porque ya nos dimos cuenta que el uso inadecuado de esto puede generar inclusive que nos gobierne alguien por el que ni siquiera votamos nosotros, ¿sí? Y que nuestra información se manipule de tal manera que nos impongan maneras de pensar, maneras de ser y maneras de actuar. Y por eso tenemos que ser conscientes de todo esto y aprender a cuidar esto en ese sentido. Es indispensable entonces, y ella mencionó varias normas internacionales, es indispensable contar con una regulación normativa, con un marco jurídico a la altura de las circunstancias. México, les decía, ya cuenta con ese marco normativo, constitucional y legal en la materia. Nuestra Constitución ya lo establece desde hace mucho tiempo, pero ahora le ha dado también las connotaciones tecnológicas en el artículo 6º, el 14, el 20, ¿no? Y también en las leyes respectivas. Contamos con 2 leyes, ¿se las saben? La Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares, ¿no? Estos dos son, digamos, los marcos legales en general, pero tenemos otros también que son las convenciones y nos obligan, de acuerdo también a nuestro artículo 1 y 11 constitucional, tenemos la obligación ya de aplicar esto, además atendiendo 2 principios, el principio de la convencionalidad y el principio pro persona, ¿no? Trabajar en este sentido nos obliga a nosotros, además como gobierno, a conocer toda esta normatividad y aplicarla de una manera eficiente. Ya contamos con ese marco normativo, les decía al principio, pero aplicarlo de manera eficiente es la parte que nos falta. Todavía nos falta un buen tramo y hay mucho que trabajar al respecto. Si supiéramos aplicarlo adecuadamente, no nos enfrentaríamos a dilemas como el que está causando ahorita el tema del INE y gobernación. Hay que entender cuál es el ámbito de aplicación y de facultades de cada uno para poder saber que este tema sí facilita ese intercambio y esa operación y que es un tema al margen de cualquier circunstancia política. Técnicamente hablando, es un tema de protección de datos personales y es un tema que hay que ver cómo se atiende de la manera más eficiente. ¿En función de qué? ¿De los intereses políticos? No. En función de que atrás de cada dato de eso que hay personas. Son ustedes y es su derecho humano. Y eso es lo que tenemos que ver. Y así podríamos atender muchos de los temas si conocemos esto. Ante la magnitud, entonces, de los riesgos y vulneraciones, no corramos con el miedo. Aprendamos a conocer la normatividad para que estas vulneraciones podamos atenderlas, podamos inclusive combatirlas, porque contamos en México también con un marco para defendernos vía denuncia o una solicitud de acceso de derechos ARCO, donde tenemos también la facultad de podernos ir a un recurso de revisión, ¿no? Donde nos van a resolver ese tema, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho en este sentido. El año pasado, también la Red Iberoamericana de Protección de Datos
aprobó y publicó un documento que se llama Recomendaciones Generales para el Tratamiento de Datos en la Inteligencia Artificial. Igual se los recomiendo, y tenemos el reglamento y la ley que ya mencionó Laura, y la verdad hay mucho que conocer en la materia para poder aplicar y resolver bien este tema, ¿no? Hay que trabajar nosotros, y esto ya son algunas recomendaciones como gobierno, hay que trabajar en efectuar estudios, ¿no?, de privacidad y las medidas de seguridad que estamos llevando a cabo. Yo sí soy partidaria de una base de datos única, porque la manera en la que se están manejando los datos por diferentes dependencias los coloca en mayor riesgo que si tuviéramos una sola base de datos donde consultar la información de cada persona y hacer responsable a una dependencia de esa base de datos y hacer corresponsables a quienes van a compartirla para efecto de verificar la identidad y los datos de una persona. Así como se tienen actualmente en todo el gobierno, hay 20,000 bases de datos dispersas y mal cuidadas. Concentrar trámites y servicios pudiera ser una solución. En la Ciudad de México lo están haciendo. En la Ciudad de México lo está haciendo la agencia digital, ¿no? Están todavía trabajando en ver qué tal funciona estas ventanillas únicas, ¿no?, para poder direccionar. Y bueno, pues una de las recomendaciones que les hemos hecho fundamentalmente es que lo hagan cuidando siempre la privacidad, ¿no? Un tema de privacidad por diseño que antes prueben. De hecho, cuando se iba a sacar el tema de las cámaras, se pensaba implementar la idea del reconocimiento facial, ¿no? Y les hicimos la recomendación, les dijimos que, por ejemplo, en California detuvieron ese tema, ¿no?, porque violentaba derechos humanos. Entonces, sí ha habido ahí una serie de recomendaciones que nos han hecho caso, siempre cuidando este tema, pero bueno, frente a la circunstancia de la seguridad pública, ¿no?, que ha sido también muy benéfico el contar con las cámaras en la calle, pues también hay que cuidar el tema de la privacidad, ¿no? No todos somos delincuentes, no todos los que andamos caminando diariamente cometemos delitos, entonces sí hay que aprender a cuidar toda esa información. Hay que diseñar esquemas apropiados de gobernanza para todos y además corresponsabilizar. Cuando se trabaja con empresas privadas, el gobierno tiene que corresponsabilizar a estas empresas. Utilizar herramientas de anonimización, incrementar confianza y transparencia, eso es importantísimo. Eso es algo que ya lo dijo Laurita, lo explicó muy bien. Yo no voy a adentrarme más en ese sentido, pero sí aprender. Lo que quisiera destacar de los comentarios que ella hizo es la ponderación, aprender a ponderar. Ustedes como autoridades tienen que aprender a ponderar ese tema de transparencia y de datos, pero particularmente cuando se encuentren frente al dilema de qué protejo, si la transparencia, el acceso a la información o la privacidad. ¿Ustedes qué protegerían? La privacidad. Estamos hablando de las personas, de una persona. El daño que le podamos causar a esa persona puede ser irreversible, ¿sí? En cambio, el daño que pudiéramos causar dando la información puede ser no tan grave, ¿sí? En cambio, el otro sí puede ser irreversible. Entonces, hay que trabajar en esto. También hay que generar, y ya con esto voy cerrando, hay que generar también como parte de esta conciencia en el cuidado de los datos personales, de acuerdo con toda la información que ya ampliamente nos explicaron en esta mañana, que tenemos que aprender también a discernir la información, que no todo lo que estamos viendo actualmente lo demos por hecho y lo demos por sentado. Nos encontramos también ante una gran cantidad de información. Ahora resulta que antes no nos daban información y ahora tenemos mucha, ¿no? O sea, yo a veces de verdad ya no quiero ver el teléfono, o sea, los domingos sí ya lo dejo por ahí olvidado, porque me estresa. Estoy quieta y lo primero que hago es agarrar el teléfono, ¿no? Yo antes, cuando iba a la estética, platicaba con la chica que me peinaba, ¿no? Y ahora me doy cuenta en la estética que ya las señoras no platican con la chica que las peina, ¿no? Ya están todas en el teléfono, ¿no? Sí. Y yo la verdad lo que hago ya es, para desestresarme un poco, pues mejor platicar con la chica. O sea, si me encanta el chisme, pues también ella trae muy buenos chismes de todas las señoras que van, ¿no? Y si no, pues me agarro también otra de estas revistas, ¿no?, de chismes que hay ahí. Muy buenas también, por cierto, ¿no? ¿Sí? Que les voy a contar aquí rápido un ejemplo. ¿Puedo? 5 segundos más. Bueno,
Resulta que en una de estas revistas, que les encanta el chisme, a un actor, que no sé cómo se llama, pero sí está muy guapo, se estaba divorciando, ¿no? Y entonces en el divorcio, pues ambos vendían, porque los dos eran actores, vendían la noticia a la revista. Pero en una de esas la revista dijo que la esposa había dicho que él pues no era muy bueno en aquello, ¿no? Y que pues había un tema ahí del tamaño, ¿no? Y entonces ella dijo, no es cierto, yo no dije eso, yo no dije eso. Pero resulta que él demandó a la revista y le dijo, a ver, por un tema, fíjate, este es un tema de imagen, que es otro derecho, el derecho a la propia imagen. Él demandó a la revista porque dijo, a ver, eso no es cierto de entrada, pero además, aunque fuera cierto, tú no tienes por qué divulgarlo, porque ¿qué crees? Que yo soy actor y me vendo como galán y viril. Algo que forma parte de mi imagen es esa expresión que doy de ser un hombre, pues que puede con todas, ¿no? Así, dicho en palabras muy poco amables, ¿no? Y entonces, ¿qué creen? Que por ese tema de violentar su privacidad y su imagen, le ganó a la revista. Presentó una demanda por daño moral, que en México tenemos toda esa estructura, pero no la usamos. Y no les estoy dando ideas, pero bueno, le demandó a la revista y le ganó. Y la revista le tuvo que pagar por ese tema y además publicar en las páginas centrales la sentencia y en la portada un extracto donde se disculpaba por ese tema. Por eso me enteré del chisme, porque agarré esa revista y dije, ¿qué onda con esto? Y resultó un caso que me ha servido de ejemplo para muchas cosas, ¿no? Entonces vean cómo el chisme también hay que tener responsabilidad para todo ese tema, porque en todos los casos afectamos ¿qué? Personas, ¿no? Y entonces no toda la información, y viene a colación por lo que les estoy platicando ahorita, no toda la información que estamos recibiendo es cierta. Hay que aprender también a verificar todo aquello que nos está llegando, porque estamos inmersos en este uso de las redes sociales en una gran cantidad de información que tiende a manipularnos, para todo, a manipularlos desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, a excluirnos también, en fin. Ese tema, por ejemplo, de la división entre chairos y fifís, o sea, es un rollo en el que no hay que aprender, más bien hay que aprender a salirnos de ese tema, a no clavarnos en rollos en los que luego leemos un tema o presentamos algunos gustos por determinado tema y creen que esa es nuestra afición y por ahí nos empiezan a mandar mucha información de eso y nos dejan de mandar otra información que nos pudiera permitir ser objetivos. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y a qué le damos like también? Porque con eso estamos dando información de lo que nos gusta. Y nos puede ir perfilando y nos puede ir generando que nos llegue información que no necesariamente es cierta o que no necesariamente necesitamos. Entender esto evitará que nos manipulen en todo este entorno tecnológico y que aprendamos a ser responsables del uso de esta información. La vida física no ha perdido su encanto, ¿sí? La vida física sigue siendo preciosa. Hasta ahora no creo que nadie haya hecho el amor con esto. Sí, hacen cosas que no deben, pero no sabe igual, ¿sí? O sea, esto no alcanza para eso. La vida física es lo que no debemos perder, ¿sí? Ese entorno de relacionarnos socialmente, físicamente hablando, no hay que perderlo. Todo esto está padrísimo. Padrísimo, y aprender a manejarlo en todo lo que ya Laurita les comentó es genial. Y yo sé que ustedes de aquí van a salir expertos gracias a todo lo que ella les acaba de transmitir. Ya se van a ir con un chip distinto acerca de todo este tema. Pero no pierdan su vida física. Sí dejen tantito de lado esto, ¿no? Úsenlo, potencialícenlo como corresponde, pero que no sea esto lo que los esclavice, que sea al revés. Este es nuestro esclavo, no nosotros somos esclavos de esto. Aprender a usarlo es lo mejor que puede pasar para evitar que sucedan casos como un Cambridge Analytica que ya platicaron aquí, como aquí hay otro, un CNO,
que fue una red social creada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Departamento de Estado de Estados Unidos, con la cual se trató de derrocar una vez más al gobierno cubano, a través de conseguir un gran número de seguidores, de usuarios, y luego empujarlos a la rebelión. Creo que no funcionó. Ahora fue una bahía de cochinos electrónica, ¿no? O sea, de verdad, hay que tener mucho cuidado con toda esta información, con todo lo que nos llega y ser conscientes de su uso, no dejar de divertirnos. Les decía, yo no soy partidaria del miedo, no soy partidaria de no usar, ¿no? Me parece que no podemos hacer ya eso. Yo soy partidaria de dos cosas que tenemos los seres humanos: conciencia y ética. Con conciencia, con conocimiento, aprendamos a manejar todo esto, aprendamos a protegernos, aprendamos a proteger a los demás como queremos que los demás también nos protejan, y aprendamos a vivir socialmente en este nuevo entorno que tiene muchísimas ventajas, que de verdad nos ha facilitado la vida y nos la puede seguir facilitando, pero siempre con todo el cuidado que ello amerite. Aprendamos a cuidarnos, recordemos, somos personas antes que nada y estos son derechos humanos. Aprendamos a respetarlos, exigirlos y a cuidarlos. Y ese sería mi mensaje en los dos sentidos, en el plano personal, en el tema privado y también en el tema de gobierno. Y espero que, bueno, pues mis comentarios no hayan sido tan rebuznantes, ¿no? Y que ustedes sigan por su cuenta también involucrándose en este tema y no dejar de participar en todo esto. Muchas gracias, nuevamente gracias por la invitación. Buenas tardes. Muchas gracias y bueno, pues por este paseo de este ecosistema digital que nos ha dado Laura y la comisionada, pues abriríamos una sesión de preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario, por favor, ahí está el maestro, el doctor, ¿sí? Ahí primero, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, para todo el panel, pero particularmente para la comisionada. Durante toda la plática hemos estado hablando y escuchando el tema de protección de datos y también escuchamos al principio cómo proteger a las personas. Bueno, pues esta secretaría tiene precisamente esa función, proteger a las personas. Me llamó la atención ahorita su último comentario, comisionada, respecto al tema de reconocimiento facial. Le voy a exponer un caso hipotético, a ver si toda la audiencia está de acuerdo. Ustedes escucharon que el día de ayer, me parece, o antier, hubo asaltos sobre Periférico. Varias personas, no estoy seguro, creo que 5 o 6 personas, estaban asaltando a los vehículos en el semáforo y caminando llegaron y caminando se fueron. Obviamente por el tráfico las patrullas llegaron muchos minutos después y se fueron. ¿Qué hubiera pasado si tuviéramos permitido el reconocimiento facial y todas las cámaras de la zona pueden ubicar a esas personas y le van dando seguimiento a lo largo de las calles? Entonces, yo creo, y la pregunta es, ¿cómo sí podemos hacer para usar la información en beneficio de la sociedad? Porque es para beneficio de la sociedad. A mí me preocupa mucho el tema de una exageración en el tema de cuidado de datos personales, porque desde mi punto de vista en este momento no nos podemos comparar con California o con Europa, donde están muy avanzados en el tema de seguridad de los datos. Nosotros estamos en un momento muy peligroso, extremadamente peligroso en temas de seguridad, y creo que debemos de hacer cosas diferentes. La pregunta es, ¿cómo sí podemos hacer uso de estos datos? Y particularmente el tema de reconocimiento facial, yo creo que es fundamental. También creo, se mencionó al principio, la compartición de las bases de datos. Estoy completamente de acuerdo con usted en que debería de existir solamente una base de datos única, que debería de ser protegida por una sola entidad y tener la responsabilidad de su protección. No creo que sea el INAI quien deba de tener esta base de datos, debe ser alguna otra entidad y además mucho más amplia y más completa. Y me parece que las entidades de seguridad, particularmente nosotros, deberíamos de tener acceso a ella para poder hacer un rastreo. Y bueno, la mayoría de mis compañeros aquí lo sabe y si no, lo van a saber. Las redes sociales son una gran herramienta para las áreas de investigación
¿Qué le parecería a usted si conocen a un multihomicida que es el primo del hermano del vecino de mi amigo de enfrente? Pero si hacemos un rastreo de esas redes, lo podemos ubicar. Una vez más, ¿cuál es el bien mayor? ¿Atrapar a un multihomicida utilizando las redes? ¿O por cuidar al primo del vecino de un hermano que solamente se utilizaron de puente y que su información no va a ser expuesta? Lo dejamos libre. Entonces, tenemos un caso de un multihomicida, tenemos el caso de los rateros, ahora en Periférico, etcétera. Yo sí siento que estamos en la época de la sobreexplotación del tema de cuidado de datos personales y estamos dejando totalmente de lado el tema de seguridad física de las personas. Gracias. A ver, me encanta su pregunta. Y en la Ciudad de México esto se preguntó ya hace mucho tiempo. A ver, el tema aquí no es el cuidado de datos personales. El tema es la seguridad. Desgraciadamente, hemos creado un entorno en el que estamos muy expuestos. Hay mucho delito, ¿no? Mucho narcotráfico, muchas circunstancias que tienen que ver no con la protección de los datos. De hecho, todas estas cuestiones que usted mencionó no son herramientas que se hayan creado para perseguir el delito. Usted bien lo dijo, se están usando con ese fin, pero no se crearon para eso, ¿sí? Entonces no se debe ponderar su uso con el pretexto de abatir una circunstancia que tiene que ver con otro tipo de políticas. ¿Sí? El tema de seguridad hay que atenderlo también por muchas otras vertientes y no es el pretexto del cuidado de los datos personales. Y también se lo digo con mucho respeto. No es por ahí, no por el conque de que la seguridad nos impone, entonces vamos a violar los derechos humanos. No, perdóneme, pero ahí no voy a estar de acuerdo nunca. Ni como constitucionalista, ni como defensora de los derechos humanos, y no sé qué opine ella, pero ella también es constitucionalista y viene de Uruguay, de un país donde hubo una dictadura. Y con ese pretexto también las dictaduras hacen muchas cosas. No, creo que no es por ahí. Qué bueno que utilicen esto para perseguir el delito. Yo sí estoy de acuerdo en que haya un tema de cámaras de seguridad, pero también estoy de acuerdo en que ahí se tiene el criterio, según se dice, para haber agarrado al delincuente. Sí, está bien, qué bueno que funcionó para eso. Pero el tema es un tema de seguridad y creo que debemos trabajar en otras cosas. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Cuando surge el tema de transparencia, lo primero que decían todos los funcionarios es: no se pueden poner los sueldos porque nos hacen vulnerables. En un país donde el secuestro está al tope, nos van a secuestrar. No, a ver, espérame, ese no era el tema. El tema es que por una cuestión de rendición de cuentas tenemos que poner lo que ganamos nominalmente porque hay un ejercicio de recursos. Pero si hay secuestros, ese es otro boleto. Ahí tiene que trabajar el gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y no se garantiza por solo el uso de mecanismos de protección de datos personales. Hay muchas cosas que hacer para resolver el tema de seguridad en nuestro país. Y sí, tiene usted razón, no estamos al nivel ni siquiera de Suecia, de Los Ángeles menos, y que Los Ángeles es una ciudad también muy insegura, ¿no? Y bueno, pregúntele a los gringos que por todos lados se disparan y se matan sin ton ni son, ¿no? O sea, de hecho ellos no se rigen por el sistema de datos que tenemos nosotros, por cierto, ¿no? Y luego queremos implementar aquí muchas reglas que hay en Estados Unidos, pero resulta que son violatorias porque nuestro sistema de datos es europeo y no se rige igual que Estados Unidos, por cierto, ¿no? Entonces, créame, lo entiendo, qué bueno que se usen estos mecanismos para perseguir el delito, pero no fueron creados para eso. Y ustedes estarían también invadiendo el tema. Pero aquí pensar que estamos ponderando el tema de los derechos, de la protección de datos, cuando tenemos un entorno social muy difícil y que entonces no hay que cuidar la privacidad porque el tema de seguridad es primero, no, perdóneme, pero no es así, no es así. El tema es que hay que atender la cuestión de seguridad y ustedes son la dependencia que se encarga también de este tema y que yo sé que no es fácil, ¿no? Pero hay que hacerlo
pero siempre resguardando los derechos humanos. Y está bien, le repito, que lo usen, pero también mucho cuidado cómo lo usan y lo que usted me está diciendo. Si yo veo que me están siguiendo en una red social, ¿por qué me están siguiendo en una red social? No es para eso. Al gobierno nadie le ha dado la autoridad de espiarme por ahí, bajo el supuesto de que puedo ser culpable de algo. Yo recuerdo que la Constitución dice que nadie puede ser molestado en su vida, papeles, posesiones, sino mediante un procedimiento seguido, chalala, chalala. Creo que hay que tener mucho cuidado en lo que hacemos. Y yo insisto, tiene razón, hay que resolver estas cosas y yo encantada de la vida que hayan agarrado a estos tipos mediante la identificación, como hicieron con la persona que mató a unos en una plaza, ¿no? O sea, igual le dieron un seguimiento y lograron atraparla. O sea, sí está bien esto, sí está bien que se utilice, pero no fueron creados para esto. Y no hay que poner de pretexto la privacidad por el tema de seguridad. Porque el tema de seguridad implica muchas otras cosas que se tienen que desarrollar en políticas que nos coloquen en un plano en el que afortunado o desafortunadamente no vivimos. Sí. Sí, precisamente la pregunta es no, ¿cuáles son los elementos que inhiben estas acciones de seguridad? Más bien era al revés. ¿Cómo sí podemos actuar? ¿Cómo podemos buscar los caminos para efectuar nuestra función? Efectivamente, todas estas herramientas no se crearon para eso porque no existían. Pero ahora que existen, se le está buscando un uso diferente. Pero insisto, mi pregunta es ¿cómo sí? Ya sé cómo no. Eso está por todos lados. Pero ¿cómo sí? Si sabemos que es una fuente de información muy importante y se ha demostrado que sirve, entonces ¿cómo sí? Insisto otra vez, me interesa mucho el tema de… Mi respuesta sería, ¿cómo sí? Pues tengo que generar facial. políticas que resuelvan el tema de seguridad, ¿sí? Y el tema de el uso de otras herramientas será parte de esas soluciones, ¿sí? Y crear mecanismos también y normativa que nos permita utilizarlo. Por ejemplo, salió la ley de telecomunicaciones, ¿recuerda? Y según se iban a intervenir, ¿no? Todas las comunicaciones, sobre todo las llamadas, ¿no? Y recuerdo que hubo por ahí unas acciones de inconstitucionalidad, particularmente de un artículo, creo que era el 89, ¿no? Algo así, 189 era el artículo, y nuevamente se regresó al contexto de derechos humanos y se estableció, a ver, sí, pero tiene que ser mediante la autorización de un juez o una autoridad facultada para ello. No se puede estar espiando a las personas, es una invasión a su privacidad. Pero, a ver, el tema vuelve a ser el mismo, hay que crear las políticas para resolver nuestro problema de seguridad y ese desgraciadamente sí es el más difícil. Y tenemos un contexto económico que no lo favorece, tenemos un contexto político que también no lo favorece, tenemos un contexto donde se han tomado decisiones muy malas al respecto y creo que no se ha construido realmente una política que nos garantice la seguridad pública. Entonces hay que trabajar en eso, yo trabajaría en eso, ese es el cómo sí, para que entonces en un contexto donde haya esa seguridad, pues también podamos hacer un uso de todos estos mecanismos sin violentar los derechos de nadie. Ese sería el tema. O sea, el tema es la parte de seguridad, no sé. Voy a agregar algo, con un ejemplo que tuvimos nosotros en Montevideo. Nos pasó que los dos grandes clubes de fútbol del Uruguay, Nacional y Peñarol, tienen barras bravas, hinchadas bastante complejas, a las cuales además los dirigentes de los clubes les regalaban entradas para que fueran al estadio y hicieran de las suyas, ¿no? Hasta que llegó un minuto en el que tuvimos un problema muy serio en el cual estaba hasta toda la guardia republicana alrededor porque se sabía que iba a haber problemas y llegaron a tirar una garrafa desde las tribunas hacia abajo y lesionaron a alguna gente. Eso es como la anécdota. Entonces el problema era cómo hacemos para utilizar por eso me acordé, las cámaras de reconocimiento facial que se estaba pretendiendo poner en el estadio de Montevideo y el Ministerio del Interior argumentaba por protección de datos no nos dejan. Entonces no podemos identificar a quienes sabemos que son barras bravas complicados porque nos vienen los abogados estos con los recursos porque los derechos humanos y porque la constitucionalidad y bla, 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 bla.
Y el problema no es una cuestión, como dice Viviana, de protección de datos. No, el problema es una cuestión de seguridad. ¿Dónde había que trabajar? Donde al final terminaron trabajando. ¿Con quién? Con los directivos de los clubes de fútbol para que a esa gente que se sabe que no le pueden entregar entradas, no le entreguen entradas. Con los directivos de fútbol para saber que aquella gente a la que le pagan para que vaya a asusar a otra gente, es decir, a instigar a otra gente para que haga líos en el partido, no los dejen entrar. Pero no los dejen entrar desde el propio club de fútbol, al punto que establecieron sanciones para si se enteran de que efectivamente le están dando chance a esa gente de ingresar al estadio gratis para hacer los desmanes que hacen, los sancionados sean los clubes. Entonces, de esa manera, empezaron a trabajar en paralelo en una cantidad de acciones de seguridad que de ninguna manera implicaba vulnerar derechos de los demás concurrentes al partido de fútbol. Entonces, en la medida en que las cámaras están de todas maneras y obviamente sí aparecía, aparte nosotros tenemos ahí una regulación un poco particular porque cuando se trata de temas de seguridad, las bases de datos, si están efectivamente encriptadas y reguladas, pueden tener alguna exclusión para facilitar la seguridad. Pero de todas maneras, la cuestión es que se llegó a una conclusión de que no iba a haber una vulneración en términos de la ponderación de los derechos porque todas las demás acciones ya iban a haber sido realizadas. Entonces, el último eslabón era precisamente que ese reconocimiento facial se pudiera ejecutar. Y desde que efectivamente pusieron las cámaras, han habido una cantidad de partidos de fútbol en las cuales no hemos tenido ningún problema. Porque realmente llegó un minuto en el que ya las familias no iban más al estadio, ya todo el mundo empezaba a protestar porque la situación era compleja. Y otra vez, ustedes dirán, Uruguay, chiquititos, también peleadores. Sí, chiquititos y peleadores, y bueno, el fútbol mueve pasiones complejas. Entonces, bueno, eso es un ejemplo muy puntual de una cosa que el argumento primero para zafar del tema era no, por protección de datos no nos dejan, los derechos constitucionales no nos dejan. No, señores, trabajemos en lo que es importante, que es el tema, bueno, qué políticas de seguridad en este caso son imprescindibles. Se trabajó en eso y se avanzó. No al 100, pero por supuesto que un poco sí. Gracias. Si me permite, nos habían pedido a ver. Una última, no réplica, nada más reforzamiento de ese tema que acaba de decir precisamente. Ahí tenemos otra vez que tomar una evaluación porque si están mencionando que no usan las cámaras para identificar a las personas y esto se debe de haber hecho en las barras, al final de cuentas yo imagino que no toda la gente de la barra era mala, entonces si no le dan los pases a toda la barra completa, me parece que ahí sí están vulnerando a todos los que no hacían el mal por una o dos personas que se tenían que identificar. Aunque me queda claro, entiendo entonces que hay que modificar las leyes para que se permita que en caso de agresión, asalto, robo, lo que sea, se puedan utilizar los sistemas para identificar específicamente a esa persona y no negarle la entrada a toda la barra, sino a esas personas. Y ahora, el último punto que usted dijo refuerza más el tema. Al estar las cámaras funcionando y sabiendo la gente que hay sistemas de reconocimiento, evidentemente ya no van a hacer nada porque saben que se pueden ser identificados y no esconderse en la multitud como hacen esas personas o incluso los delincuentes. Y de acuerdo a lo que dice usted, es un tema de prevención, no es la solución, porque la solución son otras cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sí? Es eso. Perdón, nos habían pedido la voz antes y después usted, por favor, adelante. Muchas gracias, pues sobre todo felicidades por lo interesante de la sesión y la claridad también que se ha tenido. Yo tengo una pregunta sobre todo para Laura. Si bien la normatividad es importante que exista, ya lo sabemos, y las prácticas individuales, como están recomendando aquí, sabemos que en estas sociedades no bastan, ¿no? Los derechos, defenderlos individualmente no basta frente al poder de los diversos organismos, sea gubernamentales o poderes fácticos. ¿Qué experiencias hay de mecanismos en otros países que permitan, no como acción individual, sino como acción colectiva de la ciudadanía, poder defender estos derechos? ¿Y qué organizaciones internacionales no gubernamentales, ¿verdad?, existen que estén promoviendo esta defensa? Porque si no, estamos realmente muy vulnerables. Nada más como detalle, en el caso de las elecciones pasadas, en la Universidad Autónoma, en la UNAM, se creó un grupo que tuvo como trabajo durante la campaña ver si
denuncias o críticas fuertes que había a los candidatos tenían un soporte de veracidad. Entonces llegaban los correos, pero entraba a los pocos minutos o horas a veces este mecanismo diciendo esto es falso y ya lo comprobamos, ¿no? No sé si cosas de este tipo conoces que pudiéramos pues como aprenderlos también. Gracias. Sí, hay una cantidad de ejemplos. Depende del tema y depende del lugar, también hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en Chile existe lo que se llama la Fundación Datos Protegidos, que es una fundación, una organización no gubernamental que justamente se dedica a trabajar en sensibilización por un lado y en litigios por otro a favor de la sociedad civil frente a temas de vulneraciones a la protección de datos en términos tecnológicos, a tal punto que en un momento en una de las zonas chilenas, una de los barrios, digamos, chilenos, de las comunas, Google había establecido unos globos de seguridad, le llamaban ellos, que eran una especie de cámaras de vigilancia, pero de Google, en los cuales, esta era una zona residencial importante, muchos de los vecinos estaban felices de la vida porque de alguna manera les permitía tener control sobre cuál era el movimiento de la calle de donde ellos vivían. Sin embargo, notoriamente esto vulnera la libertad de circulación, porque nadie tiene por qué saber, y mucho menos Google, si yo estoy caminando por determinada calle en Santiago de Chile. Y ellos, que se dedican a hacer litigio, litigaron y llegaron incluso a la Corte Suprema y le ganaron a Google y tuvieron que retirar estos globos de vigilancia porque se entendía que había precisamente una vulneración a la privacidad por un lado y a la libertad de circulación por otro. En términos de transparencia, una fundación que es muy buena, que trabaja en toda América, es la Fundación Carter, que es patrocinada por el expresidente Carter, y lo que hace es trabajar precisamente en incidencia en distintos países, no en esa incidencia negativa que todos conocemos de Estados Unidos, sino en la incidencia positiva, es decir, en avanzar poniendo dinero para que se hagan cursos de capacitación, se forme gente, se forme en derechos vinculados con la transparencia. Después, por ejemplo, también en Chile, una organización no gubernamental, Proacceso, creo que es la que se llama, trabajó fuertemente para conocer datos vinculados con podas de árboles que había en el sur de Chile y que eso iba a complicar unas determinadas situaciones. No obtuvieron la información, se fueron a la Corte Interamericana, en la Corte Interamericana les dieron la razón y eso terminó por ser una modificación en la Constitución de Chile, incorporando el acceso a la información. En Argentina, por ejemplo... sí. Que es el precedente que hay, el primer precedente que hay en materia de transparencia de Chile. Exacto, sí, es el caso Claude Reyes. Después, por ejemplo, en Chile, también colaborados por una organización no gubernamental. Hay un caso bien interesante de la época de que Carlos Saúl Menem era presidente, en la cual la revista Noticias publicó una noticia de que el presidente Menem tenía un hijo ilegítimo, que a priori cada uno puede tener los hijos que quiera. Sin embargo, el tema aquí estaba en que él se había presentado a la ciudadanía como el defensor de la familia y tenía a este hijo al que no solo no reconocía, sino que además no le pasaba dinero, etc. Lo cierto es que Menem accionó contra la revista y la revista, en combinación con una organización de la sociedad civil, siguieron avanzando, perdieron, es decir, ganó Menem en todas las instancias en Argentina, se fueron a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana, 14 años después, determinó que en realidad el pueblo argentino tenía derecho a saber, porque la situación además tenía ribetes políticos y económicos de todos los tipos habidos y por haber, y que en definitiva esta persona, que era una persona pública, tenía que presentarse con la verdad frente a sus electores. Y por tanto los ciudadanos argentinos tenían derecho a saber de la existencia de este chico, sobre todo porque el gobierno argentino lo recibía en su casa como tal, habían habido algunos temas complejos de seguridad y desde la presidenta de Argentina se había pedido que el presidente Guasmosi lo resguardara, es decir, tenía una cantidad de situaciones que implicaban que había habido recursos argentinos del pueblo argentino puestos a disposición de solucionar este tema. Y bueno, esta organización de la sociedad civil junto con la revista dieron a la luz el caso, lo siguieron hasta el final y en términos de transparencia y protección de datos, ya les digo, se llegó a la Corte Interamericana. Hay cantidad de organizaciones y además de un tiempo a esta parte pululan porque hay mucha incidencia fuerte de
de trabajo para proteger los datos por un lado y avanzar en transparencia por otro. Bueno, Transparencia Internacional es una mega organización que esa, todo el mundo la conoce. Ahora, organizaciones mega así, tipo Transparencia Internacional, en términos de protección de datos, yo no conozco, porque lo que sí existe es grupos universitarios. Hay, por supuesto, grupos de universidades que trabajan en ese tema, pero las redes que hay vinculadas con protección de datos son más bien redes de carácter gubernamental. La red iberoamericana que integramos que integra México, integra Uruguay, las redes vinculadas a Europa, vinculadas también con este tema, pero ya no son no gubernamentales, tienen incidencia directa de gobierno y además está bien que así sea, porque la gracia del tema es que haya cooperación internacional para manejar datos cuando hay dificultades o manejar experiencias. Yo creo que, de hecho, la experiencia de la red iberoamericana es muy, muy positiva, porque arrancó siendo una red de académicos que estaban preocupados por el tema de la protección de datos y se fue expandiendo, y en la medida en que empezaron a aparecer leyes y se empezaron a crear órganos garantes, se incorporaron a la red de académicos, se empezaron a incorporar gobierno. Entonces ahora tienen, por un lado están las decisiones que toman la gente de gobierno y por otro lado las decisiones que toma la gente de sociedad civil y de alguna manera conviven. Entonces eso también son cosas positivas. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, muchas felicidades por su presentación. Hemos hablado de la protección de datos hacia afuera. ¿Qué opinión les merece la ISO 2700 o 27000 respecto a la protección de datos en las instituciones? No hemos visto que trabajen, que se lleve a cabo esa ISO, porque ellos son los que deberían estar generando realmente la protección de los datos de todos los servidores públicos, tanto en el país, pero también a nivel privado, ¿sí? Porque se aplica no nada más aquí, está publicada en México, pero se aplica en varios países también. Esa es mi pregunta. El tema que tenemos con las normas ISO es que están muy buenas desde el punto de vista de que son un estándar internacional. Como tal, son de replicación en las distintas instituciones y en los distintos países y nos marcan un parámetro. El tema es que hay que ver, porque deberían coordinarse, digamos, con las normas jurídicas, no son normas jurídicas. Entonces, en la medida que tenemos la norma jurídica por un lado, que en algunos casos es más exigente que la norma ISO, tenemos que necesariamente ir por la norma jurídica. No tenemos más remedio que darle cumplimiento a eso. Y ahí es donde se nos empiezan a generar algunos desfasajes con la aplicación de las normas ISO. Sin perjuicio de eso, también es cierto que en algunos pasajes la norma ISO tiene niveles de resguardo superiores a lo que pide la norma jurídica. Por tanto, mi opinión es que deberíamos ir hacia lo que dice la norma ISO y después, en una tendencia incremental, la norma jurídica seguir en esos casos a la norma ISO. En definitiva, siempre es una cuestión de, sin vulnerar la norma jurídica, que es la que en definitiva nos regula, ir cumpliendo con la mayor cantidad de estándares de protección posibles, como puede ser, por ejemplo, esta, y como hay otras, porque no solamente, lo que pasa es que conocemos mucho la ISO porque es bien internacional, pero hay recomendaciones de grupos de trabajo. Por ejemplo, existía a nivel europeo el grupo del artículo 29 de la Directiva Europea, que es un grupo de trabajo, son expertos, no vinculan a nadie con nada. Sin embargo, daba recomendaciones de nivel tal que ciertamente el mínimo era la norma jurídica. Enhorabuena a todos aquellos que pudieron aplicar algunas de las recomendaciones que el grupo del artículo 29 fue determinando. Es la misma relación que le digo con la norma ISO. Son grandes estándares, excelentes en la medida en que se puedan cumplir, siempre y cuando vayamos al estándar superior, si es que es superior al mínimo que plantea la norma jurídica. Y ahí en ese marco nos podemos manejar sin inconveniente. Yo quisiera comentar algo. Yo fui contralora y llevaba a cabo verificaciones. De hecho, en la Contraloría nos certificamos con igual una norma de estas en los procedimientos, ¿no? Sí está bien, pero lo que tiene que ver con este tipo de normas es que te revisan procesos y procedimientos. Y yo les decía hace rato, el tema de datos
personales, si bien es cierto, en gobierno nos sujetamos a una serie de manuales de organización, de procedimientos, y tenemos que crear ahí toda una serie de pasos para el tratamiento de datos personales, el tema del derecho va más allá. Entonces no hay que concretarnos nada más a la aplicación de la norma, porque el cumplir a veces con los pasos a seguir en el tratamiento realmente no evidencia que estemos respetando el derecho, ¿sí? A veces nada más cumplimos con la norma, no con el derecho. Entonces yo creo que aquí tenemos que cumplir más con la normatividad que atiende a preservar el derecho humano como tal, a cuidar toda esa normatividad que ha salido. El Sistema Nacional de Transparencia ha emitido lineamientos en la materia también, se cuenta con mucha normatividad a nivel internacional, el reglamento, en fin, ella ya los mencionó hace rato ahí, ¿no? Que la verdad es mucho, pero además son muy digeribles, son fáciles de leer y de aterrizar. Yo prefiero más sujetarnos al derecho como tal que a solo la norma que revisa procesos y procedimientos, ¿no? Porque, insisto, se puede cumplir con esos procesos, pero luego eso no garantiza que estemos cuidando y salvaguardando el derecho como tal, ¿no? Sin perjuicio de que sí debe hacerse también, ¿verdad? O sea, es parte de, ¿no? Sí, entonces eso es lo que yo quería agregar. ¿Otra pregunta por ahí? ¿A la una? No, bueno, si no hay otra pregunta, pues por favor un aplauso a nuestras ponentes extraordinarias. Y pues le vamos a hacer entrega a la doctora Laura Navetian de un reconocimiento modesto aquí de nuestra Secretaría y de todos nosotros. A nombre de la Secretaría, desde la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, un reconocimiento a la doctora. Así que te van a sacar la foto. Y desde luego también a la comisionada. Muchas gracias, comisionada. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias, porque ya sé que ya es tarde, pero muchas gracias en nuestra primera sesión. Vienen otras tantas, también de temas diversos, y les vamos a pedir que nos acompañen. Muchas gracias, buenas tardes, ¿no? Perdón, un comercial. Gracias. Como dirían en mi pueblo, un aviso parroquial, ¿no? Los esperamos el jueves y viernes. Tenemos por parte del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, organizamos un evento que es un foro internacional en materia de protección de datos personales con motivo de todo esto. Va a ser en el auditorio de la Bolsa de Valores, de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, jueves y viernes, 30 y 31, aquí en Reforma. Es el auditorio que está ahí en el edificio ese, de la Bolsa, que todo el mundo identifica. Y nos encantaría que acudieran porque van a venir expertos. También va a estar Laura, pero ahora nos va a hablar de gobierno electrónico, ¿no? Entonces vienen expertos de la red iberoamericana, de la Unión Europea, y también expertos en la Ciudad de México. Y el tema que vamos a tratar, precisamente por eso quise sacarlo a colación, son las bases de datos para la procuración e impartición de justicia y todas las bases de datos que se están generando también para el tema de anticorrupción. Contamos, hasta ahorita no nos ha dicho que no, con la presencia, por ejemplo, de Santiago Nieto, que nos va a ir a hablar de lo que es el tema de inteligencia financiera, ¿no? O sea, pero desde el punto de vista de la base de datos, de lo que estamos recopilando para todos estos temas. Y también ahí hay una controversia, ¿qué va primero, ¿no? Si el tema de perseguir la corrupción o también la presunción de inocencia, porque ya estamos a veces poniendo a una persona como corrupta cuando todavía no acabamos ni siquiera cuando todavía ni la estamos investigando, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar. El primer día es todo el tema de impartición, procuración de justicia y poder judicial, y el segundo día, rendición de cuentas. Entonces, va a haber ahí unos temas muy buenos que creo que a ustedes, además por la función que realizan, sería muy interesante que nos acompañen, y para nosotros sería un honor que ahora nos hagan el honor, a su vez, de ir a nuestro evento. Muchas gracias nuevamente por el espacio y perdón por el comercial. Muchas gracias.